Ahora nos vamos al contacto con nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta. Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, prácticamente hoy tenemos un escenario eh, muy, pero muy complicado. Ya vamos viendo de que el riesgo país ya va por 2.572 puntos básicos, pero el dólar marcha raudamente, ¿no? El dólar turista 4.47, el dólar libre, el blue, el negro 421, y naturalmente esto seguramente preocupa no solamente a la City porteña, sino a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Sí, el panorama, bueno, la economía argentina hace tiempo que no viene bien. Solamente en Argentina puede pasar que un gobierno, un presidente pase casi 4 años de gestión sin un verdadero plan económico. Esas cosas pasan solamente en Argentina y hemos visto que esta forma de patear los problemas para adelante, de improvisar, bueno, nos han llevado a este punto en donde un simple rumor largado a la plaza sobre que podía eventualmente renunciar Sergio Massa como ministro de Economía ha hecho que se dispare el dólar y ha inquietado un poco a los agentes económicos. Así que es realmente preocupante el escenario económico y creo que, bueno, que como siempre hacemos una mirada política de todo lo que va sucediendo, creo que cómo se desencadenó esta pequeña crisis dentro de la crisis de suba del dólar por un rumor de posibles renuncias de Sergio Massa, estamos viendo cuán endeble y debilitado está el gobierno. Claro, claro que sí. Y bueno, y lo decíamos también en los títulos, ¿no? La fuerte advertencia a la CGT, ya no hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social. Creo que te pesa más que un título esto, ¿no? Es que realmente es preocupante, Carlos, pero en otra oportunidad, disculpe por ahí si tenemos audiencia que nos escuchan permanentemente y que vuelven a escuchar algunos conceptos, pero yo creo que es importante volverlo a poner arriba de la mesa porque son temas que venimos hablando hace mucho tiempo cuando nadie los tocaba. Realmente, el grave problema que hay en la Argentina, y lo vuelvo a repetir, es que los actores económicos se han acostumbrado a vivir con estos niveles de inflación y que les importa muy poco combatir verdaderamente la inflación y que solo entienden a la inflación o solo entienden de la inflación o la lucha contra la inflación, solo entienden o solo lo entienden desde el punto de vista de incrementar sus ingresos a ritmos superiores al nivel inflacionario, y esto nos está llevando a un punto límite, porque hay que decir sobre la agenda en términos muy sencillos. El gasto público, es decir, todos los recursos que el Estado destina para sus erogaciones, para atender todo lo que tiene que atender, se financia o con impuestos, o con endeudamiento, o con emisión monetaria. No hay otra cosa, o sea, nadie hace magia. Estas son las herramientas que desde el punto de vista de la política financiera dispone el Estado para poder llevar adelante y enfrentar todos sus gastos, o los impuestos, o la emisión monetaria, o el endeudamiento. Y la Argentina cae permanentemente en estos ciclos de o elevados de endeudamiento o altas tasas de inflación, precisamente porque no se ataca la causa de esta cuestión, que es evidentemente, por un lado, el gasto público que incide de manera muy grande en la sociedad argentina. Tenemos estados cada vez más grandes y hoy estamos en un proceso eleccionario en la provincia de San Juan, y yo veo como, le digo sinceramente esto, mire que yo estoy dentro también de todo este tema político, pero hay que decirlo, es obsceno cómo piensan solamente en publicidades, en propaganda. Estamos pasándola realmente mal, Carlos, y la clase política creo que no está a la altura de las circunstancias. Claro que sí, claro que sí. Y además, doctor, creo que acá se empieza a enrarecer el aire y nosotros estamos, el interior del país está asistiendo a una situación nacional absolutamente delicada, donde ya, en el día de ayer ya se pensaba que Sergio Massa renunciaba, ¿no?
Sí, y fíjese usted la lógica nuevamente del kirchnerismo para embarrar la cancha. Dicen que esos rumores los han largado desde la oposición, es decir, sí, los rumores sobre renuncia de Sergio Massa como ministro de Economía han partido de la oposición, por consiguiente la oposición es la responsable de la disparada del dólar. Estamos viviendo argumentos realmente infantiles, estamos en manos de personas que solamente están buscando, viendo la fórmula, manera insólitamente, no solamente de llegar al 10 de diciembre, porque ya no están pensando en llegar al 10 de diciembre, sino en cómo van a retener el poder. Estamos realmente enfermos de política. Creo que la política se ha desbordado de los cauces naturales por donde debe circular y hoy está afectando absolutamente todo. Y por supuesto que el interior va a sufrir frente a esta coyuntura nacional. Y yo le tengo mucho miedo, Carlos, y hay que empezar a hablarlo también estos temas porque tenemos que ser responsables de estas cosas. El próximo gobierno que venga se va a encontrar con un panorama realmente crítico, y yo no sé si la sociedad argentina está en condiciones de entender las reformas que hay que encarar, porque tampoco la clase política se las está diciendo, porque estamos en modo elecciones los políticos, es decir, en modo elecciones en donde apelamos a cualquier otra cuestión y no a la realidad, y la realidad es que hay que empezar a decirle a la gente que esto así no va más, y nos tienen que empezar a explicar qué nos proponen para salir de esta situación, y yo creo que no se va a salir de esta situación sin algunas cuestiones que van a ser un poco dolorosas, Carlos, y no se están trabajando, no se está hablando sobre estos temas. Claro que sí. Y nos metemos un poco en la campaña, Martín, porque hay encuestas, algunas muy mal elaboradas, que solo intentan confundir con cambios de quién es el candidato a gobernador y vice, errores materiales que uno dice, pero ¿está hecho, digamos, hace unos días o está hecho hace un mes? Que cambiaría sustancialmente la ecuación. ¿Cómo está viendo usted, doctor? A ver, la política sanjuanina y lo que tiene que ver con... Espéreme un segundo que tengo un problemita acá con la comunicación, Carlos. Sí, cómo no. Yo lo escucho perfectamente bien. Estamos hablando con Martín Zuleta, nuestro columnista, además de ser abogado, es docente y ahora lo escucho mejor todavía. Ah, perfecto. Le decía que la campaña sanjuanina, obviamente que no puede estar exenta de toda esta cuestión nacional, aunque hábilmente el oficialismo sanjuanino evidentemente sigue conservando una cierta habilidad para poder, como de alguna forma, aislar a la campaña provincial y a la elección provincial de esta coyuntura nacional, ¿sí? Porque le siguen dando de una u otra forma los números según las distintas encuestas a las que uno va accediendo, aunque cada vez con un menor margen, ¿sí? Con un menor margen, producto de que evidentemente el escenario nacional está empezando a pesar un poco en la consideración del elector sanjuanino, pero por otro lado también porque la coyuntura política sanjuanina de parte del oficialismo, concretamente del giojismo, no está dando los resultados que esperaba el oficialismo en su estrategia, ¿sí? Haber presentado a José Luis Gioja con el intendente de Chimbas y los dos en una postura, yo entiendo que son los que están más abstraídos de la realidad, en una postura, hasta la postura canchera que utilizan en el modo de promocionar su imagen, cruzados de brazos, sonriendo, cuando la gente la está pasando verdaderamente mal, o recorriendo en un autito pintado distintos puntos de la provincia entregando huevos de Pascua. Yo creo que realmente, si bien hay cosas que han funcionado en Chimbas en su momento, esto no va a funcionar en San Juan. Y eso es lo que ha empezado a preocupar al oficialismo, porque el sector del giojismo, esta alianza que ha hecho con el intendente de Chimbas, en vez de sumarle votos al frente oficialista, le está restando. Y ahí preocupación, uno advierte preocupación en el oficialismo, pero por otro lado también es evidente que todavía sigue arriba el oficialismo en la sumatoria general, porque si no
Orrego no hubiera cambiado su estrategia de no hablar, su estrategia de silencio. Hemos visto a partir de esta semana, a partir del día lunes, cómo ha empezado a asumir otra postura diferente, en el sentido de que ha tenido que salir a distintos medios de comunicación, acompañado por el vice Fabián Martín, y creo que en ese sentido están pretendiendo reaccionar un poco frente a las críticas que les hace el electorado sanjuanino sobre que no proponen nada, y bueno, hay que estar atentos, porque en este último tramo de la campaña hay que estar muy atentos, porque como nosotros observemos que se comportan ellos, es que nos van a ir evidenciando cómo se encuentran ubicados dentro de esas encuestas que ellos manejan al dedillo, ¿no? Claro que sí, porque además ha sido siempre recurrente esta manera de manejar, pero además de estas consideraciones que tienen que ver entre uno y otro, ¿cuál es la expectativa que hay en un San Juan que le han llevado a este adelanto de fecha electoral, pero también a un cambio de régimen electoral, ¿no? Con lo cual finalmente no hubo tal vez alguien denunció este cambio, pero no se llegó nunca a una situación donde un tribunal electoral o quien sea analice este cambio que se ha hecho entre gallos y medianoche, ¿no? Y no, porque evidentemente los partidos políticos y las distintas fuerzas políticas juzgaron que era, digamos, como más sencillo y más simple, y le quitaba un poco el discurso al oficialismo aceptar estas reglas de juego, ¿sí? Porque usted imagínese, Carlos, la judicialización, que desde mi punto de vista estuvo bien, en el sentido de que si alguien considera que se están violando las normas jurídicas debe recurrir a la justicia, eso es indudable que es así, pero la oposición también advirtió que iba a gastar más tiempo y energía en estar con el régimen electoral que en estar en hacer lo que finalmente hizo, que entiendo yo que lo hizo bien, que es empezar a sumar a la mayor parte de la oposición dentro de un frente, para que, así como el oficialismo logra sumar sus distintas expresiones, la oposición también lo hiciera, y creo que en ese sentido fue acertado, es decir, no gastar el tiempo en estar encorsetados dentro de la discusión del régimen electoral, porque si no, hasta el día de hoy estaríamos hablando sobre la legalidad o no del régimen electoral, mientras el oficialismo estaría mostrando gestión, y creo que en ese sentido ha sido inteligente la postura de la oposición, y creo que también le está saliendo mejor de lo que pensaba el propio oficialismo, porque muchos veíamos que esta ley de lemas le iba a dar un triunfo categórico al oficialismo. Creíamos que esa interna Uñac-Gioja se iba a llevar todas las expectativas del electorado, y hoy estamos viendo que del mismo modo la oposición ha logrado, digamos, tener una interna también atractiva para el electorado, donde vemos o veíamos que había un solo referente opositor hace un tiempo atrás, como era Marcelo Orrego. Hoy también están apareciendo otros referentes opositores con más protagonismo, con un muy buen discurso, y que también están terminando sumando dentro de este esquema, y creo que puede volver a darse el escenario del año 99, creo que fue, sí, cuando pese a la ley de lemas que se implementó en la provincia de San Juan y que la implementó el oficialismo en su beneficio propio, le terminó jugando en contra. Estamos viendo un panorama similar en ese sentido. Poco a poco la oposición ha ido creciendo, e insólitamente ha ido creciendo aquella parte de la oposición que no tenía ningún tipo de expectativas con la ley de las PASO, porque esto es importante aclararlo, el único opositor que estaba en condiciones de competir frente al oficialismo con un esquema de las PASO era Marcelo Orrego. Hoy en día, gracias a este sistema, que yo no estoy ponderando la ley de lemas, sino que estoy hablando de la inteligencia de la oposición de haber aceptado estas reglas de juego y jugarlas y ganarlas en su cancha al oficialismo, hoy vemos que también hay otros opositores que han asumido un protagonismo que les va a permitir hacer un aporte muy importante para un posible triunfo de la oposición, como Marcelo Arancibia, y estamos viendo también que anda Vallejo bastante inquieto
exponiéndose por muchos lados y hoy está instalado. Y a tal punto que ha tenido que salir Paola Mier también, que se encuentra fuera de este frente opositor mayoritario, a tratar de contrarrestar esa situación, porque evidentemente a Marcelo Rego, que era el único exponente de la oposición a nivel provincial, se le han ido sumando otros protagonistas que van tomando cuerpo y que van sumando al espacio opositor un importante caudal de votos que los puede llevar al triunfo. Ojo con eso. Claro, claro que sí. Muy bien. Bueno, creo que es importante todos estos ítems. Nosotros creo que acá hay que seguir viendo cómo sigue esta historia, a ver cómo reacciona el electorado, a ver si lo que estamos viendo de las distintas fuerzas, de los distintos protagonistas. Vamos a ver, tiene razón Martín con respecto a lo que ya sucedió con la ley de Lema, y por supuesto ver cómo reaccionan algunos territorios que han sido burlados por los referentes. La verdad que cuando pasan esas cosas, el propio electorado se encarga de poner en caja a quienes, bueno, trafican o no son leales con quienes están esperando algún cambio, ¿no? Y esto es muy cierto, ¿no? Sí, obviamente que este escenario provincial va a traer, desde mi punto de vista, varias sorpresas, muchas sorpresas, independientemente de cuál sea el resultado global, sobre si el oficialismo va a retener finalmente o no el poder. Y yo creo que más allá de esa cuestión que es muy importante, también, como usted dice, vamos a tener algunas sorpresas a niveles departamentales, porque, bueno, esta ley de Lema ha dejado en algunos departamentos algunos inconvenientes, y no va a haber forma o manera de que el oficialismo pueda, desde mi punto de vista también, contener a semejante cantidad de dirigentes que han, por decirlo de alguna forma, puesto la cara para un eventual triunfo. Y los departamentos más populosos, yo creo que ahí está bastante reñida la elección en Capital y en Rivadavia, por los datos que se manejan. Capital, Rivadavia, hay un fenómeno que se está dando que no es posible saber cómo van a terminar, porque, a ver, en Capital está muy bien Orrego, pero a su vez está muy bien el intendente Baistrocchi, y en Rivadavia, insólitamente, lo que parecía un bastión inexpugnable para la oposición, hoy en día el armado de muchos oficialistas provinciales, de muchos del giojismo y del uñatismo con todos sus dirigentes en Rivadavia, también está dando que hablar sobre que hay algunos números que hablan de que están muy cerquita de poder también quedarse con la intendencia de Rivadavia, pero a su vez Martín y Orrego están muy bien en Rivadavia. Es decir, hay algunas cuestiones que hay que ver cómo se van a terminar dirimiendo el día de la elección, cómo el elector va a terminar volcando su preferencia por un candidato a gobernador o intendente, y eso va de una u otra forma a terminar decidiendo esos distritos. O sea que hay un final abierto y muy apasionante, Carlos. Claro que sí. Martín Zuleta, nuestro columnista, muchísimas gracias por estos minutos, Martín. Un abrazo, Carlos, que ande bien. Un abrazo.